Jóvenes, bienvenidos a clase del día de hoy. Hoy día estamos a 16 de noviembre, día martes. Antes de comenzar, yo creo que todos ya saben o van a saber, por lo menos nosotros nos estamos enterando ahora, hace muy poquito. La próxima semana no hay clases, o sea, va a ser un receso especial que va a contar del 22 hasta el 27, o sea, durante toda la otra semana no se va a trabajar con clases. Por lo tanto, el certamen que teníamos fijado el 23 va a tener que ser o sea, va a cambiar su fecha. Esto igual hay que verlo con los otros colegas porque ya habíamos trabajado, o sea, había como un consenso de tratar de no dejar más de 13 evaluaciones en una semana, así que ahí vamos a tener que ver la fecha nueva. Todo esto, yo creo que mañana ya vamos a tener las decisiones más tomadas y más conversadas, así que por ahora no les puedo decir nada más. O sea, simplemente lo único hecho es que la otra semana no hay certamen. Es lo único que le puedo asegurar. ¿Cuándo lo vamos a tomar? Eso yo creo que ya mañana lo vamos a decidir. Y eso, nosotros vamos a continuar con la guía. Hoy vamos a trabajar el ejercicio 4 y así hacia abajo con los ejercicios ya un poco más complicados. El ejercicio 4 dice, esta función, que es una función por tramos, definir si es derivable en 0, en 3 y en 5. Entonces, como es una función por tramos, siempre todas estas funciones que tienen estos cambios, es bueno definir una tabla o una recta real y marcando los puntos de cambio. En este caso, los puntos de cambio son en 0, en 3 y no hay más. Para menor que es 0, la función es x. Para entre 0 y 3, la función es 3x. Y para mayor que 3 son x cuadrado menos 3x. Por lo tanto, recordemos que a la izquierda del 0, este es el negativo, este es positivo, negativo, positivo. Por izquierda es con negativo, derecha es con positivo. Entonces, para ver si algo es derivable, lo primero que tenemos que hacer es analizar si es continua. Entonces, la primera pregunta, ¿es continua f en x igual 0, x igual 3, y en cuál más? ¿Y x igual 5? Si en alguna no es continua, inmediatamente no es derivable. Y recordemos, ¿qué significaba ser continua? Significaba tener tres condiciones. Una, que exista la función en el punto. Dos, que exista el límite en el punto. Y tres, que el límite y la función en el punto sea lo mismo. Ay, acá no me acuerdo cuál era. Las dos están en el del medio. O sea, el 0 está en el 3x y el 3 está en el 3x. Entonces, primero, f en 0 es igual a 3 por 0, que es 0. Entonces existe. F en 3 es igual a 3 por 3, que es igual a 9, entonces existe. Y f en 5, como en 5 no hay ningún punto de cambio ni nada, simplemente se analiza en el intervalo acá, sería 5 al cuadrado menos 3 por 5. 5 al cuadrado es 25, y 3 por 5 son 15. 25 menos 15 son 10. Entonces, esta sería, ¿existe la función en el punto? Sí, existe la función en el 3 puntos. Ahora lo que hay que ver es el límite, si es que existe. Recordemos que la función a ser por tramos, vamos a tener que analizar límite por la izquierda y límite por la derecha. Se partimos menos por la izquierda de la función. Perdón, aquí era un menos. Por la izquierda de la función es simplemente la función x. Y aquí no se determina ni nada, simplemente se evalúa. Y cuando x tiende a 0, la función x es simplemente 0. Después el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha,
Por la derecha, la función es 3x, eso ya lo habíamos visto por cada la evaluación, tampoco se determina, no hay ningún problema. Así que ya inmediatamente podemos decir que es 0, por lo tanto, el límite existe. Y ahora nos falta ver el otro. El límite en 3. En 3 también es punto de cambio, por lo tanto hay que calcularlo por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda es la función 3x, que ya la habíamos calculado acá. No se determina ni nada. 3 por 3 es 9. Así que no hay, lo vamos a hacer inmediatamente. Y ah, ah. Y ahora nos falta el 3 por la derecha. Que en este caso sería, por la derecha del 3 es x cuadrado menos 3x. X cuadrado sería 3 al cuadrado, 9, menos 3 por 3, 9, y esto va a ser. Por lo tanto, no existe el límite, ¿eh? Y inmediatamente aquí entonces no es derivable. Porque como la derivada es un límite, si el límite no existe en el punto, tampoco tiene derivada inmediatamente. Entonces aquí ya nos sacamos un caso. Este caso ya está descartado. Y nos faltaría entonces el último caso, que es el límite en 5. En 5 no hay ni izquierda ni derecha, porque el 5 es solamente una función. Se analiza en x cuadrado menos 3x, que lo habíamos calculado acá, que vale 10. Así que lo que nos queda analizar, o sea, todo esto es el preámbulo. Ahora, para ver si la función es derivable, vamos a tener que analizar solamente dos puntos, el 0 y el 5. Porque, insisto, el 3, al no tener límite, no existe su derivada. ¿Ya? Bajaré para que copien un poquito. Y continuamos. Maldición. Entonces, paso a explicar, borré toda la parte de los límites. Recordemos que era continua en 0 y en 5. Partimos analizando el 5 porque es más simple, porque al 5, al no ser una función por tramo en ese punto, simplemente analizar un límite. En este caso sería el límite de f de x menos f de 5 partido por x menos 5. F de x, recordemos que es x cuadrado menos 3x en el punto 5, y menos f de 5 que habíamos calculado acá, que valdría 10. Por lo tanto, recuerden que este límite, al ser calculado de esta forma, siempre va a quedar de la forma 0 partido por 0. Entonces, uno de los factores obligadamente tiene que ser x menos 5. En este caso, lo coloqué acá, y ahí nos preguntamos x menos 5 por cuánto da x cuadrado menos 3x menos 10. En este caso, me parece que fue Leonardo, alguien dijo que valdría 2, y efectivamente es 2. Otra forma de hacerlo es sabiendo la factorización, que números multiplicados dan menos 10, y sumados dan menos 3. En ese caso es menos 5 y 2. Y al hacer el cálculo, se sale el factor x menos 5 y simplemente queda el factor x más 2, que en 5 no se determina, no hay ningún problema, simplemente se evalúa, y ahí quedaría 5 más 2, que es 7. O sea, la derivada en el punto 5 es igual a 7. Y ahora vamos a analizar el siguiente punto, que es 0, pero aquí vamos a tener que hacer dos límites, uno por la izquierda y otro por la derecha, porque por la izquierda la función es f de x y por la derecha la función es 3x. Así que eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, ¿qué nos quería? El límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de f de x menos f de 0 partido x menos 0. Por la izquierda, recordemos que la función simplemente es x, y f de 0 es 0. Y abajo nos quedaría x menos 0, o sea, todo esto da 1. Y por la derecha, la función f de x es 3x.
de 0 partido x menos 0. Sería 3x menos 0 partido x menos 0. O sea, se van las x y simplemente queda 3. Así que en este punto no existe la derivada. Porque si existiese, tendría que ser el mismo valor en ambos lados. Así que al final, en este punto, tampoco la función es derivable, así que el único punto donde la función tiene derivable de los tres que nos pidieron es el 5, y nada más. ¿Dudas, consultas? ¿No? Voy a borrar. Por acá. Y analizamos el siguiente. Bueno, ese queda para ustedes, el 5, que se hace de forma similar. Y realicemos el 6. Dice, sea f de x igual a x al cubo. ¿En qué punto del gráfico f la recta tangente corta al eje y? En el punto 0,1. Y después pregunta, ¿en qué punto de este gráfico la recta normal es perpendicular a la recta de ecuación tanto, tanto? De partida, ¿conocen la recta normal? ¿Han escuchado alguna vez ese concepto? Pues, ¿han escuchado el concepto de recta normal? Carlos dice no. El resto, Fabián, Daniela, Diego, Gloria, Catherine, Pía, Tamara, Alejandro. No. La recta normal, por ejemplo, vamos a poner acá. Supongamos que es una recta. La recta perpendicular es la que corta o choca en un solo punto. Y la recta normal es la que es perpendicular a la recta que es tangencial, o sea, es como una fuerza opuesta a la tangente. Esto se ocupa bastante en física. En física se trabaja con la recta normal. Pero, no sé, mejor vamos a hacer otro ejercicio. Este es como más de física. Vamos a hacer primero el 7, a ver si queda un poco más claro con eso, y después hacemos el anterior, el 6. El 7 nos dice calcular la derivada de x elevado a un tercio o raíz cúbica de x, y calcular la recta tangente en el punto 8,2. De partida, como queremos calcular la derivada en cualquier punto, podemos ocupar sin ningún tipo de problemas las reglas de la tabla. En este caso, este sería una de las formas x elevado a m, donde m es un número real. Entonces x simplemente se baja al 1/3 y el exponente pierde 1 grado. Entonces nos quedaría 1, o sea, 1/3 por x elevado a menos 1/3. Esa es la derivada. Y la recta tangente en este punto, recordemos que la definición de
derivada corresponde a la variación instantánea, como cambia una función en un punto, pero geométricamente es la pendiente de la recta tangente en un punto. Por eso su definición, porque es la fórmula de pendiente. Entonces, la pendiente m va a ser la derivada de la función, pero en este caso, como nos están pidiendo en 8, sería la pendiente evaluado en 8. Recordemos que este es x y este es y. O sea, sería 1/3, 8 elevado a menos 2/3. ¿Y esto cuánto nos da? Así como mi calculadora, esto nos daría 1/12. ¿Sí? Por lo tanto, para calcular la recta tangente de la función en el punto 8,2, tenemos que ocupar esta pendiente. La derivada evaluada en el punto. O sea, recordemos que la fórmula de la recta es igual a esto. En este caso, el x sub 0 es 8, el y sub 0 es 2, y la pendiente vale 1/12. Ocho dividido 12. 2/3 más 2. Más 4/3. Y lo comprobamos. Ocupamos el foplot. Y esto es el x elevado a 1/3. Y la otra función, x dividido 12 más 4/3, ¿parece que era? Sí. En rojo. Y efectivamente, si nos acercamos, el 8, la función tangente, o sea, la recta efectivamente es tangente a la función en este punto. Y ya el graficador ni siquiera es capaz de diferenciarlo mucho. Entonces está correcto, o sea, la recta tangente a la función x elevado a 1/3 en el punto 8,2 es esto. Entonces, esta idea es la que nosotros tenemos que ocupar para trabajar el ejercicio 6. Dice, ¿en qué punto del gráfico de f la recta tangente corta el eje y en el punto 0,1? Piénselo un poquito y lo analizamos al tiro. Traten de hacerlo ustedes en 5 minutitos. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo ver esto? ¿En qué punto del gráfico se hace la recta f corta al eje y en el punto tanto tanto?
Porque la idea es la siguiente. Tenemos la función x al cubo y tenemos que encontrar el punto o los puntos donde... Recordemos que la gráfica del x al cubo es más o menos así. Y la recta tangente corta en el punto 0,1, ¿me parece? Sí, 0,1. ¿Sería ese? Entonces, la recta podría ser esa. Pero el problema es que desconocemos cuánto vale este punto. Para esto vamos a tener que ocupar el tema de las pendientes. Recordemos que una pendiente se calcula de la forma I1 menos I2 partido X1 menos X2. Y también que la pendiente en el punto va a estar dada por la derivada. Entonces, esto también va a ser la derivada de la función, de la recta tangente. O sea, toda la recta tangente, sus pendientes son las derivadas. En este caso, recordemos que la función de donde nace todo es f de x es x al cubo, por lo tanto, su derivada, usando la fórmula, igual que la anterior, baja el 3, el x, y aquí queda al cuadrado. La pendiente va a ser calculada de la forma 3x al cuadrado. Pero, para calcular la pendiente entre estos dos puntos, tenemos que identificar primero cuáles son los puntos. Este punto es de la forma x, f de x, porque es la imagen de un punto, y este punto es el 0,1. Por lo tanto, en la pendiente va a estar calculada de la forma f de x partido por x, menos menos, en acá el 1 y acá es 0. Recordemos que este es x y este es y. O sea, todo esto de aquí nos lleva a la fórmula que 3x cuadrado va a ser igual a x al cubo menos 1, todo esto partido por x. Y hay que resolver esta ecuación. Insisto, la parte izquierda es por la derivada y la parte derecha es por el cálculo de pendiente de un punto cualquiera de la gráfica con el punto 0,1. Acá es sencillo, se multiplicamos por x, aquí quería 3x al cubo, es igual a x al cubo menos 1. Este pasa al otro lado, 3 menos 1 es 2x al cubo, es igual a menos 1. Por lo tanto, x al cubo es igual a menos 1/2, raíz cúbica. Entonces nos quedaría raíz cúbica de menos 1/2. Que eso no creo que dé exacto. No. Así que simplemente lo dejamos escrito así. A lo más podríamos sacar el menos hacia afuera, para que quede un poco más lindo. Sería raíz cúbica de 1/2, negativo. Pero más que eso no. Entonces ese sería el punto. X vale menos raíz cúbica de 1/2. Y bueno, la B no, las rectas perpendiculares van las normales, no creo que las veamos, así que ya está ahí. Y eso. Entonces queda de tarea para mañana trabajar el ejercicio 5, que va a ser lo primero que vamos a hacer en la clase. ¿Dudas, consultas? ¿No, profe? Perfecto. Así que eso. Nos veríamos el día de mañana. Recuerden que mañana igual ahí vamos a tener bien claro la fecha del próximo certamen y esas cosas, pero lo único que le puedo decir es que la otra semana no hay certamen.
la única certeza que tenemos por ahora. Eso, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual, que estén muy bien.